Buenas tardes a cada uno de ustedes. En esta oportunidad tenemos la colaboración gratuita del doctor Francisco Álvarez Dávila. Él es abogado y licenciado en Derecho por la Universidad de Piura. Es magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en compliance y buenas prácticas corporativas. Es doctorando en Derecho Penal en la Universidad Austral de Argentina. Docente universitario, y nos va a hacer el favor hoy de hablarnos de negociación incompatible. Este delito él lo va a trabajar 45 minutos de exposición y al final va a permitirnos 15 minutos. Va a permitir 15 minutos para que cualquiera de ustedes pueda hacer preguntas. Doctor Francisco, muchas gracias por ayudarnos. Tenga el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Neira, por su presentación y además por la invitación. Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien desde casa. Como ya lo anunciaba el doctor Neira y además como ha salido en la publicidad del evento, me toca hacer una exposición sobre uno de los delitos que creo que yo, al igual que muchos de ustedes, consideran que tiene muchísima aplicación en los últimos tiempos, sobre todo porque hay muchas investigaciones fiscales en las que se viene utilizando el delito de negociación incompatible frente a la imposibilidad de poder probar un acuerdo colusorio o una conspiración colusoria, como diría el doctor Víctor Prado, entre el particular y el funcionario público, ¿no? Esto, evidentemente, para algunos trae como consecuencia, para algunas personas que están en contra a veces de la aplicación del delito de negociación incompatible, una serie de flexibilidades, tanto a nivel probatorio como a nivel incluso de la propia perfección o tipicidad del delito, ¿correcto? Este tema, o sobre este injusto del delito de negociación incompatible, debo decir que vengo trabajando aproximadamente hace unos 4 o 5 años. Esto comenzó con una publicación que hice en la Quinta Convención de Derecho Público de la Universidad de Piura, a donde yo pertenezco y además donde he estudiado. Y este primer manuscrito me ha servido para poder evolucionar posteriormente en varios aspectos problemáticos y que además también va a dar a luz en los primeros días de agosto al punto final de esta investigación, que es la publicación del libro sobre el injusto típico del delito de negociación incompatible y algunos aspectos problemáticos, que va a ser editado y publicado por la editorial Ideas. Dentro de esta publicación, que es bastante extensa, he querido tocar 3 puntos, 3 aspectos problemáticos del injusto de negociación incompatible. El primero, que creo es uno de los aspectos que poco ha sido tocado desde un punto de vista además práctico y no solamente teórico, que tiene que ver con el interés indebido. ¿Qué se entiende por interés indebido? ¿Cómo se define el interés indebido? El segundo tiene que ver con la relación entre el injusto típico del delito de negociación incompatible con el delito de colusión, ¿no? ¿Cuál es la relación entre estos delitos? Si además, como yo anunciaba al inicio de mis breves palabras, normalmente o en la actualidad muchos fiscales han decidido dejar de lado el delito de colusión para aplicar el delito de negociación incompatible debido, entre otras cosas, a que no es necesario probar el acto de concertación o de conspiración colusoria entre el particular y el funcionario público. Y en tercer lugar, y el tercer punto que voy a tocar es la delimitación de quiénes pueden ser los sujetos activos del delito, ¿correcto? Voy a tratar de hacerlo de una forma bastante sucinta. Son verdaderamente, en la publicación del libro lo van a poder ver de una manera mucho más extensa, y además también vamos a trabajar con jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia más actual o más relevante que ha tenido la Corte Suprema respecto a la aplicación de este delito. Voy a comenzar con una presentación que he preparado justamente para esta sesión. Bueno, el primer aspecto relevante, como ya les anunciaba, es la delimitación del interés indebido.
¿correcto? ¿Qué es el interés indebido? ¿Cómo se entiende el interés indebido? Probablemente, cuando iniciaba la charla, más de uno podría haber pensado, perdón que haga el ejercicio de futurología y de adivino además, podría haber pensado, bueno, pero lo que dice Francisco Álvarez respecto a la definición del interés indebido no es del todo correcto. Por un lado, como anuncia la primera diapositiva, hay varios dogmáticos, abogados además también, que han dado una definición del interés indebido, y por otro lado, como señala la siguiente diapositiva, incluso la misma Corte Suprema, no solamente en el recurso de nulidad 373-2007, sino en varios pronunciamientos, tanto la Corte Suprema también como las salas y los juzgados han intentado también delimitar el interés indebido. Pero eso, que para muchos, nuevamente haciendo el ejercicio de futurología, podría ser algo ya delimitado. Yo particularmente, por mi ejercicio profesional y además por la investigación que he venido conduciendo respecto a este delito, creo que no es del todo cierto. Y el mejor ejemplo, además, que confieso que esto lo he preparado hace algunos minutos, a raíz de que el día de ayer, si no me falla la memoria, o por lo menos hace 2 días, ha salido un pronunciamiento de la Sala Penal Especial, en donde algunos, como yo los denomino, influencers de la jurisprudencia, han dado cuenta rápidamente diciendo la Corte Suprema delimita qué es el interés indebido, ¿no? O la Sala Penal Especial delimita el interés indebido, ¿correcto? Y claro, evidentemente, si a muchos como yo les interesa el tema, y además, si a muchos como yo les interesa entender o comprender cuál es la definición del interés indebido, estoy seguro que más de uno cayó, como yo caí además, creo yo, y dio clic y efectivamente intentó ver si es que efectivamente la Sala Penal Especial en aquel fallo delimitó o definió de una manera más práctica, porque creo que sí, dentro de todo hay cierta definición, definió concretamente o de una manera más práctica, como lo decía hace unos minutos, el interés indebido. Por eso es que, en realidad, no voy a comenzar por las diapositivas que acabo de mostrar, sino más bien me interesa comenzar un poco cambiando el esquema que inicialmente había programado yo mismo. Voy a empezar más bien por la jurisprudencia que recientemente ha sacado la Sala Penal Especial de la Corte Suprema respecto al interés indebido. Y creo que eso nos va a ayudar, primero, a responder la pregunta que planteaba al inicio, es decir, ¿verdaderamente tenemos una definición de interés indebido? Y en segundo, nos va a ayudar, evidentemente, en este ejercicio, la aplicación o la solución de un caso práctico, que creo yo siempre es importante en la labor de investigación. La teoría nunca puede estar alejada de la práctica, y eso creo que es importante que todos los que nos dedicamos tanto al ejercicio profesional del derecho como a la labor de investigación jurídica, lo tengamos claro. Lo que busca la ciencia o la dogmática penal es, evidentemente, darle instrumentos a los magistrados, como por ejemplo el doctor Neira, que es una de las personas que promueve estos eventos, respecto a los diferentes problemas que puede tener la doctrina, perdón, la jurisprudencia en la aplicación de un tipo penal tan importante, creo yo, como es el delito de negociación incompatible, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que se decidió en la apelación 13-2019 de la Sala Penal Especial? Los hechos dan cuenta de que al juez superior titular Francisco Boza Olivari, que además era presidente de la Corte de Justicia de Ucayali y presidente de la Comisión de Selección de Personal en el CAS 96-2003, se le atribuye o se le atribuía haberse interesado indebidamente y en forma directa en la contratación de Yuri Ontiveros Barbosa para el puesto de apoyo en asesoría de actividades relacionadas con la oficina e imagen de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. El interés indebido, según lo que establece la sentencia del procesado, se debía al vínculo familiar, amical, laboral, que tenía el citado postulante, es decir, Ontiveros Barbosa, antes de iniciarse la ejecución del proceso CAS citado con el objeto de beneficiarlo económicamente. ¿Correcto? Bueno, pues, la Sala Penal Especial, además, dentro de la submilla, intenta dar una definición de lo que se entiende, o como ellos entienden, por lo menos, el interés indebido. Y fíjense la precisión que intenta hacer la Sala Penal Especial. El interesarse significa que el funcionario pone atención especial en determinado contrato u operación
Con la finalidad de obtener un provecho propio de un ajeno. Ok, primera idea. Significa al interesarse que el funcionario público tiene un interés especial en un contrato. Y además lo une con el elemento de tendencia subjetiva que es con el fin de obtener un provecho propio o ajeno. Sigue la Corte Suprema. Por tanto, la norma penal al tipo incomento versa en el mandato del funcionario o servidor público que interviene además en razón de su cargo para que actúe, resalta la Corte, con objetividad y sin sesgo o interés subalterno en aras de cumplir eficaz y eficientemente su oficio. ¿Correcto? Evidentemente, quizás a la mayoría, vamos a hablar en esos términos, de los que han formado parte de este evento, pueden entender de que sí, la Corte Suprema, nos guste o no, ha dado una definición, ¿correcto? De lo que es interés indebido. Y esa definición básicamente se centra, para resumirlo y no ser repetitivo, en que el interés indebido significaría la atención del funcionario público de interesarse en un contrato por una razón especial, por un móvil, que la Corte no precisa qué móvil es, si es personal, si es sentimental, ni laboral, pero lo cierto es que algo motiva al funcionario público a anteponer el interés público por preferir el interés privado. ¿Correcto? Pero a lo que voy yo, si uno ve tanto en el ejercicio profesional de la profesión como además en el análisis de la jurisprudencia, muchos casos o muchos hechos pueden entrar en esta definición. Por ejemplo, trayendo a colación, sin pronunciarme sobre la inocencia o culpabilidad del señor Cerrón, el exgobernador regional de Junín, en el caso de Cerrón, la hipótesis de la Fiscalía es que él se interesa indebidamente al firmar una carta en donde autoriza el pago de un proveedor a pesar de que él no tenía competencia en este proceso. ¿Correcto? Otro caso para que vean cómo la definición, aunque alguno podría llegar a la conclusión que es definición, podría esta definición alcanzar a cualquier caso. Y eso es un poco lo problemático de una definición que no necesariamente alcanza a dar parámetros para definir cuándo hay un interés indebido o no. Por ejemplo, un caso que alguna vez fue objeto de consulta en mi despacho. Un servidor público que su función era suscribir junto con el proveedor el contrato público para la prestación de un servicio. Resulta que en las bases del contrato se estableció que la fecha de firma era el 26 de diciembre. Todos sabemos que el 26 de diciembre no es un día feriado. Normalmente lo es, si no me falla la memoria, la mitad del 24, lo digo por el COVID, porque ya uno pierde un poco la realidad de lo que pasa cuando es feriado y cuando no. Todos sabemos que el 24 es feriado público, mitad de día de feriado público y el 25 lo es, pero el 26 normalmente no lo es, con lo cual no habría ningún problema, ¿no? Que se establezca en el contrato de que la firma se iba a dar el 26 de diciembre, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, resulta, como sucede además en el sector público, que el Estado dijo, bueno, hagamos un feriado largo y el 26 se decretó feriado largo. ¿Qué pasó después? Bueno, como el 26 caía viernes, el servidor público dijo, pucha, bueno, evidentemente si es feriado no puede firmar el servidor público dijo, pues, ¿no? Como el 26 es feriado, evidentemente no puede firmar el proveedor, que firme el 29 de diciembre. Firmó. Aunque no lo crean, por ese hecho, la Contraloría inició una investigación de carácter disciplinario y luego la Fiscalía estableció también una investigación por el delito de negociación incompatible. Porque según la Fiscalía, el servidor público se había interesado indebidamente al consignar, a pesar de que el contrato no decía eso, se habría interesado indebidamente al consignar de que la fila es del día 26, ¿no? Y desarrollaba, y podemos desarrollar la misma definición, ¿correcto? En este caso, el servidor público se habría interesado indebidamente porque en vez de seguir las reglas del contrato, ¿no? En vez de preferir el interés público, habría preferido de alguna forma el interés privado y lo que habría hecho es vulnerar una norma
una regla dentro del contrato y habría fijado arbitrariamente, fíjense cómo lo estoy armando, que la fecha sea el 29. Perfecto, bingo, interés indebido. Otro caso, un comité de selección se encarga de evaluar el perfil profesional, la experiencia de un proveedor y respecto de la experiencia profesional, el comité de selección le da la máxima calificación. Digamos que le da de 10, le da 9. Luego la Contraloría o el mismo órgano de control interno cuestiona eso porque para ellos un certificado presentado por parte del proveedor no daba cuenta que tenía experiencia, supongamos, ¿no? Y que simplemente el certificado que había emitido, porque también nosotros contratamos con el Estado, simplemente decía que había sido asesor externo como abogado, o había sido asesor externo de un funcionario público. Pero como no decía penal, entonces no entra dentro del rubro de calificación de la experiencia penal, por un término. Y se le atribuye al comité de selección un interés indebido porque evaluó incorrectamente el perfil de experiencia que tenía el proveedor y eso generó que tenga un provecho o un beneficio el proveedor como consecuencia de esta irregularidad en la contratación. ¿Se dan cuenta? Entonces, en realidad, esta definición de interés indebido, que lógicamente no es algo que haya salido fruto simplemente de pensar cómo poder ver aspectos problemáticos en el tipo penal, nace, les confieso, de varias interrogantes, no solamente durante mi ejercicio profesional, sino incluso cuando he dictado diversas charlas o conferencias respecto a este delito, y muchas de las personas que me han consultado siempre me dicen, es que no hay una definición concreta de lo que es el interés indebido, porque bajo la lógica del interés indebido, cualquier acto que yo como fiscal considero que no es correcto, puede considerarse pues como indebido. Y si a eso le sumas una irregularidad en el contrato, pues parece que las cosas ya están saldadas, o ya están solucionadas, por lo menos para la fiscalía, ¿no? Pero bueno, sigamos un poco con el caso. Ahorita que acabo de explicar el caso, van a poder entender incluso mejor mi posición, para que vean además cómo, aunque no lo dice la Corte Suprema, cuáles son los elementos, vamos a decirlo así, que utiliza la Sala Penal Especial para llegar a la conclusión, ¿no?, de que efectivamente en este caso del expresidente de la Corte Superior de Justicia, Ucayali, hubo interés indebido. Primero, estableció de que tanto el beneficiario, Untiveros, como el imputado tenían el mismo domicilio habitual. Ambos vivían en el mismo domicilio. A la vez, estableció que tanto el imputado, tenía una relación sentimental con la madre del beneficiado. Inicialmente habían sido convivientes y posteriormente al momento de la sentencia, me parece, si no leí mal, ya estaban casados. ¿Correcto? Es decir, establece un indicio de concurrencia delictiva dada el vínculo de familiaridad entre el imputado con el beneficiado. Frente a este argumento, la defensa se opuso diciendo de que propiamente no estábamos frente a un supuesto de impedimento para contratar, porque la Ley de Contrataciones del Estado establece supuestos de impedimento para contratar, dado que no se cumplía el grado de afinidad que exigía la norma. Y bueno, hasta cierto punto eso puede ser verdad, pero lo que no queda duda es que había una cercanía familiar entre el beneficiado, es decir, el contratista o el prestador del servicio, con el imputado. Por otro lado, se señala en la apelación como otro aspecto para ratificar la condena, es que el procesado, es decir, el presidente de la Corte, había sido accionista de la empresa Ubatec-SAC. Y esta empresa, Ubatec-SAC, había laborado anteriormente, ¿quién creen? El beneficiado, es decir, Untiveros. Tercer punto, no cumplía con los requisitos técnicos solicitados. ¿Por qué? Porque según lo que se estableció en la oferta, la persona que iba a trabajar dentro de la Corte tenía que tener estudios en comunicación. Esto es lo que yo lo denomino
o lo que ustedes pueden denominar, porque tampoco hay tanta novedad en la denominación, como el incumplimiento de reglas del proceso de contratación. O dicho de otro modo, como personalmente yo lo quiero ver, un elemento que ayuda a definir cuándo hay interés indebido es cuando en el proceso de contratación se dan incumplimientos a las reglas del proceso de contratación. Y en último lugar, el último fundamento que utiliza la Corte para sustentar la condena es que el propio imputado participa en la comisión CAS para elegir a este señor, a pesar de que normativamente no estaba establecido que era una exigencia legal la participación del presidente, porque él, entiendo, en sus descargos había dicho que eso no era muestra del interés indebido porque la ley decía que obligatoriamente debía de participar el presidente de la comisión. Claro, pues porque yo si fuera fiscal diría, ¿no? Oye, pero esto es un fraude totalmente escandaloso, ¿no? O sea, tú vives con él, encima el chico trabajó contigo y además tú formas parte de la comisión que se va a encargar de designarlo. Y frente a esa alegación, ¿cómo se llama? El imputado dijo de que no, la norma establecía que él tenía que participar obligatoriamente. Luego se demostró, por lo menos eso da cuenta la Sala Penal Especial, de que nunca hubo una exigencia legal. Si el presidente de la Corte de Ucayali quiso ser presidente además del comité de selección, fue porque él quiso. Y porque eso además muestra, o demostró en este caso, la concreción de un interés indebido. ¿Correcto? Ahora bien, pues vayamos ahora con la definición del interés indebido, ¿correcto? ¿Qué es el interés indebido? Como ya lo decía hace un momento, la doctrina ha intentado definir el interés indebido. Autores como Abanto Vázquez, como Iván Montoya, como Ramiro Salinas, dan una definición que la pueden ver además en la proyección del PPT, ¿no? Por poner un ejemplo, Iván Montoya lo define como el funcionario manifiesta un interés particular que entra en colisión o contradicción con el interés que el Estado tiene sobre un negocio. Ramiro Salinas dice, interesar significa poner un interés particular en la operación, interés que normalmente no se impone. La profesora Jareño Leal, una autora española que ha escrito sobre el delito de negociaciones prohibidas, así se denomina en España, ha señalado que el interés indebido significa instrumentalizar el cargo para procurarse un beneficio propio. Los otros autores hacen referencia aparentemente a un conflicto de interés. Jareño Leal habla de la instrumentalización o el abuso del cargo. ¿Correcto? Y finalmente, en el recurso de nulidad 373-2007, se define el interés indebido como el interesarse indebidamente debe entenderse como un desdoblamiento en el actuar del agente del delito de negociación incompatible. Pues dentro del contexto del contrato u operación en el que interviene, el agente actúa como funcionario, representante de la administración pública, pero a la vez representa intereses particulares. Ahora, ¿cuál es la propuesta interpretativa que yo tengo para poder definir el interés indebido y además para poder delimitarlo? Porque no solamente basta con definirlo, sino que evidentemente creo yo que una de las labores que toca en este delito es delimitar hasta dónde podemos llegar a concretar que una acción se pueda considerar o se puede entender como la manifestación de un interés indebido del funcionario público. Y lo que yo propongo es que el interés indebido parte de la actuación de un funcionario público que, teniendo la capacidad para gestionar los intereses económicos del Estado, decide direccionar un contrato u operación del Estado para favorecerse a sí mismo o a un tercero por encima de los intereses de la administración pública. ¿Cuáles son las ideas claves dentro de esta definición? Primero, que el interés indebido solamente lo puede hacer el funcionario competente. Sobre eso, sobre la delimitación de la competencia, lo vamos a ver en la siguiente parte. En segundo lugar, un elemento sustancial, que es el direccionamiento, ¿correcto?
que es un elemento criminológico del delito. Y en tercer lugar, el favorecimiento, porque el delito de negociación incompatible requiere que esa actuación interesada del funcionario termine o busque, porque es un acto de tendencia, beneficiándolo a él o beneficiando a un tercero. Ahora, ¿cómo se determina el interés indebido? Para no caer evidentemente en lo mismo que estoy criticando, ¿correcto? Mi definición le puede gustar a más de uno, y espero que por lo menos en eso logre tener éxito, ¿no? Que cale el concepto, pero necesitamos determinar, concretar qué es el interés indebido. Yo pongo como ejemplo el caso de la amenaza. Cuando uno habla de la amenaza se define más o menos por la doctrina como el anuncio de un mal inminente que puede lesionar intereses de una persona. ¿Correcto? Ahora bien, perdón. Pero además tenemos también lo que denomino como el entorno de coacción, ¿no? Que es la presencia de 3 personas para cometer un robo. Pero además puede haber una amenaza por medios tecnológicos. La publicación, por ejemplo, de fotos íntimas en caso de no aceptar propuestas indebidas de un pedófilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta con una definición. A veces, evidentemente, los casos o la casuística termina a veces superando o limitando la misma aplicación de un concepto. Si yo intentase calar los conceptos o este concepto de amenaza dentro de estos 2 ejemplos, probablemente el concepto de amenaza quedaría insuficiente. De hecho, recuerden que no es un dato menor que hace poco haya sido modificado el artículo 170 del Código Penal, en donde ya no solamente se habla de violencia y amenaza como medios comisivos, sino que incluso se habla del entorno de coacción. Ahora bien, ¿cómo se determina el interés indebido? Primer punto. El incumplimiento de normativa administrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Para hablar de que hay un interés indebido o para concretar el mismo, tiene que haber un incumplimiento por parte del funcionario público de la normativa administrativa. Y esto se debe entender, que es lo que yo propongo, de 3 formas. Primero, el funcionario público en su actuación vulnera la ley o reglamento de contrataciones del Estado. Por ejemplo, en la ley de contrataciones se señala que los hijos del presidente de la República no pueden contratar con el Estado. Y en un caso específico, el hijo del presidente de la República lo hizo. Y eso lo hizo porque un funcionario o un servidor público lo permitió. ¿Hay interés indebido? Puede haber interés indebido. Segundo, a través del incumplimiento de la normativa interna de la administración pública. Es decir, el funcionario público o el servidor público actúa, pero incumple directivas o reglamentos propios. Por ejemplo, el caso que acabamos de mencionar. En este caso, no se habla de que el presidente de la Corte de Ucayali vulneró la ley de contrataciones del Estado, pero sí vulneró un reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento nunca estipuló que el presidente de la Corte de Ucayali debía obligatoriamente presidir la comisión del concurso público, del CAS, donde resultó beneficiado su pariente. O, en último lugar, se puede concretar el interés indebido cuando el funcionario público vulnera las reglas del procedimiento de contratación. Por ejemplo, el funcionario público no evalúa correctamente las propuestas, ¿correcto? Segundo, el funcionario público no fiscaliza adecuadamente la obra o el servicio. Pero además, también se puede concretar el interés indebido cuando el funcionario público infringe el deber de abstención que está tipificado en el artículo 88 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Este artículo establece, además, que los funcionarios públicos en determinados procedimientos, en general, no solamente en los procedimientos de contratación, deben de abstenerse por lo menos 3 razones que yo he logrado agrupar. En primer lugar, el nepotismo, ¿no? Es decir, cuando el funcionario público use el cargo para ingerir en contratar parientes. Segundo, cuando hay un supuesto de conflicto de intereses. Y esto viene
porque el Código de Ética de la Función Pública exige, demanda la neutralidad de los funcionarios públicos. Un ejemplo de conflicto de intereses puede darse cuando hay un abogado que es miembro de un tribunal administrativo y ellos están prohibidos de intervenir como abogados en litigios contra el Estado, según lo que establece la ley 27588. Y por último, también se puede dar cuando existe un supuesto de impedimento o de prohibición para contratar y el funcionario público, debiendo abstenerse, ¿correcto?, no lo hace. Por ejemplo, la prohibición de contratar familiares de segundo grado de consanguinidad respecto de altos funcionarios, que eso está en la ley 30.225, que es la ley de contrataciones del Estado, ¿correcto? Entonces, lo que propongo es que para concretar este interés indebido pueden concurrir cualquiera de los dos supuestos antes mencionados, es decir, o un incumplimiento de normas administrativas de contratación o un incumplimiento del deber de abstención del funcionario. Incluso, en algunos casos, el interés indebido puede presentar las dos formas que acabo de mencionar, ¿correcto? Ahora bien, si esto es así, una pregunta que queda por responder es cómo interpretamos la casación 23-2016, que establece que los defectos administrativos no son suficientes para construir la imputación por negociación incompatible. Estoy seguro que si en esta charla hay fiscales o asistentes de fiscalía o en general miembros de la fiscalía o del Poder Judicial, me van a decir que lo que normalmente opone un abogado defensor, yo por lo menos no lo hago así necesariamente, es señalar de que no puede haber interés indebido si es que simplemente la base de imputación son los defectos en la contratación. Bueno, al respecto hay que tener en claro algo, y esto es muy importante de cara a delimitar el tipo penal. Primero, de que para hablar del delito de negociación incompatible, yo no puedo sustentar una imputación del delito de negociación incompatible simplemente en la base, o teniendo, perdón, como base, de que el funcionario público se equivocó u omitió algo. Porque si eso es así, si yo me baso en la omisión, ¿cómo diferencio esta omisión como delito de omisión de actos funcionales de la negociación incompatible? Seguramente alguno muy astuto me dirá, pero Francisco, hombre, ¿cómo me vas a decir que tú no puedes diferenciar esto? La diferencia entre uno y otro es que en la omisión el elemento típico es omitir un acto de función, mientras que la negociación incompatible es el interés indebido. Y es verdad, digamos, terminológicamente hay una diferencia, pero lo que creo que debemos poner énfasis es que más allá de que terminológicamente hay una diferencia, porque uno habla de interés indebido y otro habla de omisión de funciones, en la práctica, cuando un fiscal sustenta su imputación únicamente en que el funcionario público omitió, como por ejemplo, el solo hecho de calificar indebidamente un postor, pues no parece verdaderamente diferenciar entre el delito de negociación incompatible y el delito de omisión de actos funcionales. Y además, como lo pongo acá en la diapositiva, el artículo 399 no es un delito de incumplimiento de normas administrativas. Acá ya no sanciona al funcionario público porque el funcionario público incumplió la ley. O sea, eso no es suficiente. Lo que yo tengo que desarrollar adecuadamente es la concreción del interés indebido. Y esa concreción del interés indebido tiene que partir de alguno de los dos elementos que acabo de enunciar. Pero falta un tercero que no se preocupen que ahorita lo voy a decir. Que es justamente este, el direccionamiento. Señores, el direccionamiento es un elemento criminológico determinante en el delito de negociación incompatible. Lo que verdaderamente diferencia la omisión de funciones, ¿no? El tipo penal me refiero, de la negociación incompatible es que en la negociación incompatible el funcionario público en la práctica puede omitir una función. O puede ser que no lo omita, ¿correcto? Pero lo cierto es que detrás de eso, haya omisión o no haya omisión en el mundo fenomenológico, el público direcciona esto que debería verse en un proceso público y transparente y agarra y lo lleva para acá para que el proveedor, que es su amigo, que es su suegro, que es su, no sé,
que es su pata del alma, gane la licitación pública, o gane el CAS, o gane el servicio que el Estado quiera contratar. Por eso, para seguir concretando el interés indebido, tenemos que introducir el elemento direccionamiento del contrato. Casos de direccionamiento puede haber un montón. Adecuación de bases, calificación también indebida de postores, sí. Si es que yo introduzco que hubo un direccionamiento, por supuesto. Pero si yo baso una imputación solamente en la falla del funcionario público, parece pues que en el fondo estuviéramos persiguiendo más una omisión de actos funcionales que verdaderamente un delito de negociación incompatible. ¿Correcto? Otros ejemplos del direccionamiento. El funcionario público direcciona un servicio para que obtenga un contrato su hijo político. Otro, el funcionario público incumple su deber de fiscalización para favorecer el pago de un adelanto de un consorcio. ¿Correcto? Debemos tener claro una idea para acabar con esta parte de la diapositiva. No es el único delito que incorpora el elemento de tendencia. Sin ir muy lejos, lavado de activos. En el delito de lavado de activos, ¿correcto? En la modalidad además actual, ¿acaso no hay un elemento de tendencia que es que los actos de lavado sirvan para dificultar la identificación de los fondos, o el origen del dinero? Sí. Ahora, evidentemente, si yo quiero investigar a una persona por lavado de activos, no basta con señalar que, no sé, Juana recibió el dinero que le dio su esposo, y como consecuencia, y como luego Juana ese dinero lo mete en una cuenta a nombre de ella, pues en ese caso hay un acto de conversión. Señores, es un acto objetivo. Si yo quiero hablar de que hay un elemento de tendencia, tengo que probarlo también. Y así como la negociación incompatible, hay un elemento de tendencia que tiene que probarse, al igual en el delito de lavado de activos sucede lo mismo. Pero lo que nos puede ayudar a la concreción de la definición, que es el interés indebido, creo yo o estimo yo que estos dos elementos, más el direccionamiento como un elemento criminológico, nos pueden ayudar a que las causas penales en estos casos puedan tener verdaderamente un fin que cumpla con los elementos del delito y que además respete el principio de legalidad. Y en los casos que no lo hay, pues lo que deberá de hacer el juez es absolver. Porque no podemos continuar con la persecución por el delito de negociación incompatible únicamente basado en que el funcionario público se equivocó. El solo fundamento en eso verdaderamente significa, o es el ejemplo más claro, que no hemos terminado de comprender la estructura típica de este delito. Bueno, voy a pasar los casos controvertidos porque además ya hemos comenzado con uno de ellos y ahora voy a pasar al segundo punto, que es la relación entre el delito de negociación incompatible y colusión. ¿Correcto? Me voy a tomar un poquito más de tiempo de que el doctor Neira había anunciado porque había señalado que cortábamos a las 17:45. Quiero tomarme unos 10 minutos más todavía para poder continuar y lograr además terminar con la exposición, porque nunca me gusta dejar las cosas al medio, y además poder recibir algunas preguntas. También les pido Gracias, profesor. Les pido también mil disculpas porque la exposición pensaba que iba a durar más. Lamentablemente he tenido un pequeño tema que atender en casa que me motiva a tener que dejar la exposición en un tiempo anterior al que habíamos fijado. Pero muchas gracias. Bueno, entonces, el segundo punto es, ¿cuál es la relación entre el delito de negociación incompatible y en el delito de colusión? Fíjense, al inicio de la exposición yo mencionaba pues que efectivamente uno ve en la práctica, tanto los jueces como los fiscales, que se deja de lado la colusión y que se termina aplicando el delito de negociación incompatible. A pesar de este fenómeno que es bastante recurrente en la práctica, cuando uno lee la doctrina nacional y además también la jurisprudencia, llega a la conclusión de que pues es como que, como dicen, ¿no? Tiene cola, hace cuá, entonces, ¿es pato o no es pato? Claro que es pato. Entonces, digamos, traigo este ejemplo un poco risible a la exposición porque mucha gente, a pesar que de alguna forma reconoce la cercanía entre ambos delitos, finalmente siempre terminan separándolos.
¿no? Y es más, en algunas casaciones, salvo algunas nuevas que acaban de salir, en la casación 841-2015 se habla de que la negociación incompatible es subsidiaria al cohecho y a la colusión. En la casación 542-2017, que además el ponente es el doctor Prado, se habla de que no hay colusión simple ni agravada, sino que hay conspiración colusoria y colusión desleal, ¿no? Castillo Alba, uno de los tratadistas que mejor ha tocado, perdón, o ha analizado el delito, habla de que hay una diferencia, ¿no? En la negociación incompatible hay una sola voluntad, que es la del funcionario público. Y en la colusión hay dos. Por lo tanto, no son iguales. Señores, pero nadie está diciendo que son iguales, ¿correcto? Un homicidio simple no es igual que un homicidio calificado. ¿Son homicidios ambos? Sí. ¿Son iguales? Por supuesto que no, porque el homicidio calificado tiene ciertos elementos típicos. Creo que nadie de este digno público se animaría a decir que el homicidio simple es exactamente igual que el homicidio calificado. Por otro lado, Pariana Arana, cuando comenta el delito de colusión, dice: no existe concurso entre el delito de colusión y el delito de negociación, pues se trata de tipos penales independientes. La colusión es bilateral y exige la concertación. Sin embargo, la negociación es unilateral. Perdón por el error en ponerle bilateral. Rojas Vargas señala: no es exacto equiparar la negociación incompatible a una fase de tentativa del delito de colusión defraudatorio, pues este posee un componente de tipicidad objetiva que le es inexistente a aquello. ¿Correcto? Ahora bien, yo lo que sostengo, tengo que adelantar evidentemente mi posición, creo que letras más, letras menos lo he dicho. Yo lo que sostengo es que el delito de negociación incompatible es un delito de preparación del delito de colusión. Pero claro, para poder comprender mi posición, es natural que les tenga que explicar cuáles son las características de un delito preparatorio. Yo he agrupado 5, que en lo que más o menos la doctrina tiene cierta coincidencia. Primero, una dependencia valorativa del delito preparatorio respecto del hecho principal. Segundo, que normalmente el delito preparatorio está tipificado como un delito de tendencia interna trascendente. Tercero, anticipación penal. Normalmente la preparación delictiva o el delito preparatorio se anticipa, ¿correcto? Cuarto, tiene una fase propia de ejecución material. ¿Qué significa esto? Que evidentemente el delito preparatorio, por más que sea preparatorio, tiene que tener una fase propia de ejecución diferente. Y esto es lógico, señores, porque si fuera lo mismo, evidentemente habría nevis in idem. Por eso yo digo bien claro, es que no tienen que ser iguales. Lo que hay que ver es si son parecidos o forman parte del mismo injusto. Y por último, el recurso a la técnica de peligro abstracto. Normalmente, los delitos preparatorios están tipificados como delitos de peligro abstracto. Ahora bien, para seguir concretando incluso mi posición, ejemplos de delitos preparatorios. La relación entre el artículo 162 con el artículo 162A. El primero es el tipo penal principal, que es el delito de interceptación telefónica, y el segundo es el delito de posesión de equipos destinados a la interceptación. El segundo ejemplo, la falsificación de monedas del 256 con la fabricación o importación de instrumentos con fines de falsificación del 255. Por último, el marcaje del 317, que evidentemente es el delito de preparación, con el robo agravado, que es el delito principal del artículo 189. Veamos un ejemplo para que efectivamente podamos comprender la relación entre un injusto de preparación con un tipo principal. Y para eso vamos a ver el artículo 162 del Código Penal, que regula el delito de interceptación telefónica, con el artículo 162A, que es el delito de preparación delictiva. Fíjense, primero hay una dependencia valorativa. ¿Por qué? Porque el artículo 162A establece como el injusto que el hecho esté destinado a interceptar ilegalmente. Y el hecho principal, en el delito principal, justamente es ese. ¿Correcto? En tercer lugar, un elemento de tendencia interna. ¿Por qué?
Porque el delito preparatorio, que es el artículo 162A, ha establecido como un elemento de tendencia interna lo que es el hecho principal. ¿Cuál es el caso del artículo 162A? Que los actos de fabricación, de adquisición o de introducción al territorio de equipos tengan por fin la interceptación. Además, anticipación penal, porque claramente en el artículo 162A lo que se castiga es el acto de interceptación y en el artículo 162A es la anticipación, es el hecho previo, que un sujeto adquiera los equipos para interceptar. Y evidentemente, como les decía hace un rato, tiene que tener una fase propia de ejecución. ¿Ustedes se imaginan que el 162A tuviera la misma redacción que el 162? ¿Qué creen que dirían las defensas? Que hay una afectación al Davis in idem, naturalmente. La fase propia de ejecución significa de que el tipo preparatorio, aún siendo preparatorio, tiene que tener elementos típicos diferentes al delito principal. Ahora bien, ¿cuáles son las objeciones que podría eventualmente sostener esta posición? En primero, alguno podría decir la ubicación sistemática del delito, y es verdad, lamentablemente por un error de nuestros legisladores, que creo que varios somos testigos de los continuos errores que cometen los legisladores, han ubicado la negociación incompatible dentro del catálogo de delitos de corrupción de funcionarios. Yo creo que la negociación incompatible tiene que estar cercana a la colusión desleal. En segundo lugar, algunos dirán, pero es un delito autónomo, porque tiene su propia forma de ejecución delictiva. Como acabo de decir, es que un delito preparatorio tiene que tener una forma de ejecución propia, porque si fuese igual, evidentemente habría una afectación al Davis in idem. Y la tercera objeción es que no estaría redactado como un delito afín del delito de colusión. Sí, es verdad. En eso sí tienen razón mis eventuales críticos. Lo que yo sostengo es que, a ver, veamos ambos delitos. Primero, ¿acaso ambos delitos no comparten el mismo fundamento de la imputación penal? Yo creo que sí, porque tanto en el delito de colusión desleal como en el delito de negociación incompatible, la imputación reside en que el funcionario público ha infringido los deberes de gestión en la contratación pública que tienen a su cargo. O sea, podrán decirme de que en la colusión se exige concertación y que en la negociación incompatible se exige interés indebido, pero por más que puedan tener razón en eso, no me podrán negar de que el fundamento y la imputación penal en ambos casos es la misma. En segundo lugar, la negociación incompatible no es realmente un delito independiente. Lo que es, como yo lo veo, forma parte del iter criminis del delito de colusión. ¿Recuerdan ustedes que tenemos el delito de conspiración para el sicariato? Y además tenemos el delito de sicariato. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que ha hecho el legislador, como lo dice el profesor Jacobs, es que en algunos casos un injusto lo han fraccionado en diversos injustos parciales. Y la diferencia entre ambos injustos, es decir, entre la negociación y la colusión, reside en la forma de lesión. En la negociación incompatible, la forma de lesión, ¿cuál es? El interés indebido. En la colusión, ¿cuál es la forma de lesión? Es la concertación. En el sicariato, ¿cuál es la forma de lesión? El sicario, cuando mata el sicario. ¿Cuál es la forma de lesión en la conspiración del sicariato? El acuerdo para que alguien mate a otro. Son injustos que forman parte de un mismo iter criminis. ¿Cuáles son las consecuencias de esta reinterpretación? Primero, y lo más importante, la proporcionalidad de la pena. Porque si nosotros decimos que la negociación incompatible es un delito de preparación a la colusión, evidentemente la pena de la negociación incompatible nunca puede ser mayor a la colusión. Ojo, tenemos un problema hoy en día. Cuando ustedes analicen más tarde los delitos que les acabo de poner como ejemplo, tenemos un defecto grandísimo de que nuestro legislador, y de hecho sucede en otros países también, ha previsto que un delito preparatorio en algunos casos tenga una pena mayor que el delito principal, algo que evidentemente afecta el principio de proporcionalidad. En segundo lugar, esta consideración rechaza la posibilidad de formas imperfectas del delito de negociación incompatible, es decir, no puede haber tentativa. Y finalmente, esta propuesta interpretativa
ha sido recogida acertadamente en dos casaciones que han salido hace poco, en la 396-2019 y en la casación 1494-2019 Cusco, donde además he tenido ¿cómo se llama?, el alto honor de ser citado. ¿Correcto? Y finalmente, para poder acabar con la exposición, toca ver ahora quiénes pueden ser los sujetos activos del delito. ¿Correcto? Sobre esto queda claro que el Código Penal señala de que solamente podrá ser sujeto activo el funcionario público en quien interviene por razón de su cargo. Ahora, sobre esto, y esto lo describe acertadamente Castillo Alba, existen diferentes teorías. La primera es la formal, que señala que la delimitación típica o la delimitación de la autoría se establecería por las normas jurídicas o por el ámbito de organización interna, ¿no?, que delimitan la vinculación del funcionario público. Por otro lado, tenemos la material, que sostiene que el autor en este delito será aquel que tiene capacidad y poder del funcionario público para poder intervenir y además poder influenciar en un determinado contrato u operación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? De hecho, la segunda viene propuesta por el autor Sanguinetti, y algunos acá en el Perú lo han tomado, ¿no? Que la segunda tesis, la material, señala un espectro más amplio, porque el autor del delito puede ser cualquier funcionario público que tiene capacidad para intervenir. Ojo, y cuando hablan de capacidad para intervenir, lo señala la previsión material, lo que buscan es evitar espacios de impunidad. ¿Por qué? Porque lo dice además Castillo Alba. Porque pueden haber casos en los que, por ejemplo, un ministro o un presidente, aunque no tienen capacidad formal para intervenir en un contrato, porque no son operaciones en las que normalmente participan, lo cierto es que en la práctica, y eso además lo dice Sanguinetti, tienen capacidad para influenciar. Y es verdad, si hablamos en alguna charla, estoy seguro que varios van a decir que la posición material lo que evitaría son las lagunas de impunidad, sobre todo para los altos funcionarios que normalmente no tienen la capacidad normativa para intervenir en el contrato, pero sí tienen la potestad muchas veces para lograr el direccionamiento de un contrato. ¿Correcto? La posición mixta va un poco en ese sentido, y yo frente a esto lo que establezco es que en realidad la competencia del funcionario público, tanto en el delito de negociación incompatible como en el delito de colusión desleal, viene determinada por la ley, por el reglamento, por las directivas, por la delegación. Lo decisivo es que el funcionario público haya intervenido en el contrato u operación con un título habilitante de naturaleza civil, laboral o administrativa. ¿Correcto? De hecho, la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 1/2010, no voy a decir que han seguido mi posición, porque evidentemente el Acuerdo Plenario es anterior a lo que yo acabo de escribir, está de acuerdo en ese aspecto porque señala que las fuentes de atribución de la competencia pueden ser ley, reglamento, directiva o incluso una orden administrativa, verbal o escrita, vía delegación. Por otro lado, el ROF y el MOF son documentos que pueden constituir elementos para considerar la autoría en el delito especial, pero no debe olvidarse, ojo, y de hecho eso lo dijo la Corte Suprema en el caso de Donaire, del gasolinazo, que en el ámbito de la administración pública puede haber más de un funcionario a cargo de un aspecto de la contratación. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los funcionarios incompetentes? ¿Qué va a pasar con los ministros, los alcaldes, los presidentes regionales o gobernadores regionales o el presidente de la República? Porque bajo la concepción normativa que yo sostengo, que solamente la fuente de atribución puede ser ley, reglamento, directiva o una orden, evidentemente no podrían entrar ni el presidente, ni los ministros, ni etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que sostengo es que, por un lado, tenemos que tener en cuenta otros elementos que la normalidad, ¿correcto? Si un funcionario de alto rango instiga a los miembros de un comité de selección para direccionar un contrato y el comité se compra el cuento, puede ser el funcionario no competente instigador y los miembros del comité de selección podrán ser autores del delito de negociación incompatible.
Y por otro lado, también pueden existir casos, como en el caso 666-2016, ponente César San Martín Castro, en donde el no competente, cuando supere el umbral de la instigación y hace acto de favorecimiento, pasa a ser cómplice. O en último lugar, la usurpación de funciones. Recordemos que existe la usurpación de funciones. Claro, siempre habrá alguna persona, perdón, que podrá hablar del funcionario de hecho, que acá aplica el funcionario de hecho en estos casos, que es cuando el funcionario, como en el caso de Montesinos, verdaderamente no es competente, pero se arroga la competencia. Yo estoy muy decidido a que el funcionario de hecho no es una construcción que sea válida en nuestro país, al contrario, lesiona el principio de legalidad, y lo que nunca me han terminado de responder aquellos profesores o abogados que están a favor del funcionario de hecho es ¿cómo queda entonces la diferenciación entre los delitos comunes y los delitos especiales de infracción de deber? Porque si finalmente, al final, cualquiera puede cometer el delito, entonces todos los años de dogmática alemana y dogmática española quedan en el aire. Porque pues en el Perú, al final es indiferente si es que es un autor especial, porque basta con que cualquier persona se pueda rogar la competencia y con esto cerramos el círculo. El día que conozca a una persona, o si ustedes, por favor, tienen a alguien que pueda responder ese interrogante, probablemente estaré en condiciones de responder, además, a ese planteamiento. Pero hasta el día de hoy no he encontrado cómo quienes están a favor de la tesis del funcionario de hecho logran responder la equiparación que existe entre los delitos comunes y los delitos especiales de infracción de deber. Les doy a todos muchas gracias. Les pido nuevamente disculpas por haber tenido que acortar mi intervención y además también por haber tenido que correr un poco en la última parte para poder cumplir con el tiempo adicional que le había pedido al doctor Neira, pero espero que estas ideas que van a ser pronto publicadas en el libro que vamos a sacar con la editorial Ideas puedan servirles a muchos de ustedes en la aplicación de su profesión, tanto jueces como fiscales como abogados. Les doy nuevamente las infinitas gracias y además también nuevamente al profesor José Neira Flores. A usted por la exposición. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Lo que sí quería preguntarle es, ¿usted ha analizado la sentencia penal de la Sala Especial en primera instancia? Porque ya ha sido confirmada en segunda instancia, o se ha referido a la de segunda instancia. A la de segunda instancia, doctor. Ah, a la de segunda instancia se ha referido. Bueno, le Sí, voy sí, sí. usted ha citado al maestro San Martín y le voy a decir que el maestro San Martín dice, esa sentencia él la ha firmado como presidente. La ponente, Sí. acabo de verla yo en internet y entonces la sentencia del doctor, o mejor dicho, en general, él suele decir, y yo estoy de acuerdo totalmente con eso, que las sentencias no son tratados ni manuales de derecho penal ni derecho procesal penal. Obviamente ahí en esa sentencia no se dice expresamente el tema del motivo, pero se infiere cuál es el tema del motivo, ¿no? La relación familiar que usted mismo lo ha dicho en su exposición, ¿no? Vamos Claro. a ver las preguntas, ya he visto que hay algunas, permítanme por favor un segundito, Claro que sí, doctor. acá está. Dice, la negociación incompatible es un tipo penal autónomo, por lo que utilizando una inadecuada dogmática penal y jurisprudencia ocasionará una exención de responsabilidad penal o impunidad. ¿Qué opina? El problema de considerarlo autónomo es que mañana más tarde la negociación incompatible podría tener incluso una pena superior al delito de colusión, ¿no? Digamos, lo acertado de mi propuesta es que si yo sostengo que es un delito de preparación por el principio de proporcionalidad, como usted lo comprenderá además muy bien, doctor Neira, el tipo penal de preparación no puede tener una pena superior al delito principal. Otra cosa es que nuestro legislador, por X razones, como sucede en este país lamentablemente, a los delitos preparatorios les haya puesto una pena superior que el delito principal, ¿no? Cosa que lesiona, como le digo, el principio de proporcionalidad. Ese es el problema de considerarlo como autónomo. Uno, bueno, de los tantos problemas. Doctor, entonces, por lo último que le escuché, hay que reformar el artículo 425 del Código Penal para que ya no se pueda hablar del poder de hecho que puede tener algún funcionario público, para que coincide conforme a su propuesta. Y eso lo tenemos desde el año 2002, me parece. Lo cambiamos entonces. Pero es que el 425, doctor, ya es suficientemente amplio como para poder hablar de funcionario de hecho. El 425 es amplísimo. Es Claro. amplísimo. Recuerde usted que incluso
No es necesario que el concepto de funcionario público administrativo coincida con el concepto penal. Al contrario, el penal es tan amplio que no es necesario llegar a esa construcción del funcionario de hecho. Es más, la Convención de Corrupción nunca específicamente ha hablado la necesidad de recoger la institución. Kenia, a ver, vamos a ver eso. Nuestro actual Estado de Derecho emplea preceptos jurisprudenciales que no corresponden a nuestra realidad jurídico-normativa. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, lo que yo creo es que la jurisprudencia evidentemente trata de interpretar lo que nuestro legislador, mal que bien, ha hecho, ¿no? Pero lo que no podemos olvidar, evidentemente, es que la jurisprudencia tiene una labor de delimitación de los supuestos de hecho que van a ser sometidos al análisis, ¿no? Y en algunos casos, como lo ha hecho de hecho la Corte Suprema tendrá que definir si un determinado comportamiento se adapta o no justamente a los cánones de la legalidad. El doctor Neira, además, perdone que lo cite constantemente, doctor, pero yo además que he tenido el gusto de trabajar en la Corte Suprema, he visto constantemente que varias personas intentan cuestionar el tema del interés indebido precisamente porque no hay una claridad de cómo se concreta el interés indebido. Como definición, yo puedo coincidir con que existe medianamente una definición. El problema es cómo en cada caso puede concretarse el interés indebido. Y eso creo que la Corte Suprema lo viene haciendo, evidentemente, de acuerdo al caso, ¿no? Como mencionaba al inicio de la exposición, la apelación 13, creo que es, si bien es cierto, no llega a dar una definición como la que yo esperaba, si uno revisa la resolución, coincide con varios de los puntos que yo he expuesto al inicio. Y creo que eso es un poco lo que nos falta, ¿no? Llegar a concretar mejor esa definición para que los fiscales y los jueces posean herramientas para definir cuándo hay un interés indebido. Porque lo que yo veo que existe mucho es que simplemente se terminan procesando, en algunos casos, ojo, a personas porque se equivocaron. Y el funcionario público, jueces, magistrados, servidores del Estado se pueden equivocar. Lo que está mal es direccionar el contrato. Eso, sin duda alguna, eso es un delito. Pero no se puede construir una imputación por la comisión de este injusto sobre la base del simple error. Y creo que eso es lo que todos debemos aspirar en un Estado de Derecho en donde debemos de cumplir con los elementos típicos del delito, ¿no? Sí, parece que no le ha sido suficiente la diferencia entre negociación incompatible. De repente puede usted ampliar un poco más los puntos, negociación incompatible y colusión. Usted decía que era un delito preparatorio, por favor. Sí, bueno, hay una diferencia clara. En la negociación incompatible solamente se puede concretar a través del funcionario público que se interese indebidamente. Ojo, yo lo digo en el libro, no puede haber, yo sostengo que no puede haber complicidad del particular en el delito de negociación incompatible, porque es cuando hay complicidad del particular, estamos en el terreno de la colusión. Y en eso yo sí coincido con esa sentencia famosa de la Sala Penal Permanente, cuando dice que cuando integramos al particular en la imputación, ya hablamos de colusión y de cohecho. Eso es correcto. Por eso, la diferencia está entre la negociación incompatible, solamente yo puedo castigar al particular que se al funcionario que se interesa, o a un funcionario público no competente. Sí puede haber complicidad de un funcionario público no competente. En cambio, en la colusión, evidentemente hay un acto típico diferenciado, que es la concertación. Y la concertación exige el acuerdo entre el particular y el funcionario público. Pero recuerden algo, lo que no puede haber en la colusión, que sí puede haber en la negociación incompatible, es una colusión entre dos funcionarios públicos. Tiene que haber siempre un particular. En cambio, en la negociación incompatible yo sostengo de que sí puede haber complicidad, porque la única complicidad admitida es la complicidad del funcionario público competente con alguien que no es competente, como de hecho lo dijo el doctor San Martín en el recurso de nulidad 666-2016, donde sancionan a los miembros de un comité de selección y aparte al teniente alcalde de una municipalidad de Loreto, creo que es, ¿no? Esa es la diferencia. Delito unilateral,
negociación incompatible, que admite complicidad de un funcionario público no competente, y la colusión es un delito bilateral que exige la bilateralidad entre el funcionario público y el particular. ¿Correcto? Y para acabar, la negociación incompatible es un delito de peligro abstracto. Ojo, la colusión en su primera modalidad es un delito de peligro abstracto y en su segunda modalidad es un delito de lesión. Yo lo que sostengo es que en verdad debería de eliminarse el primer párrafo y debería de continuar la colusión en la versión anterior, en donde era un delito de lesión patrimonial que admitía tentativa. Y para acabar, para quienes están interesados, porque fíjense que hay algunas personas que han escrito, probablemente no hayan publicado un libro como yo lo voy a hacer, pero siempre animo a que vean las tesis de la Universidad Católica. Hay una persona de apellido Vidal, no me acuerdo ahorita su segundo apellido, que tiene una tesis donde él sostiene que la colusión debe eliminarse y que la negociación incompatible debe absorber más bien a la colusión. Bueno, hay una pregunta que si el delito de negociación incompatible es de infracción de deber, ¿quiénes pueden ser cómplices? Aquellos que no tienen la competencia funcional para intervenir en el contrato. Revisen, el mejor ejemplo, para no extenderme más, es el recurso de nulidad, que lo tengo evidentemente memorizado, 666-2016. Doctor, Un por si comité de acaso, selección. si es posible, ahora al final de repente nos puede hacer el favor de enviar las diapositivas y esta jurisprudencia, por lo menos los números, o si ya los tiene, para nosotros ponerlos a disposición de todo nuestro público, ¿no? Y así puede ampliar el conocimiento, puede continuar aprendiendo sin perjuicio. ¿Cuándo sale publicado el libro, doctor? Que conste que Primero no, día de no, agosto, me acaba de no. confirmar la editorial justo hoy día. Ah, qué bueno, doctor. Qué bueno. Entonces lo compraremos pues para revisarlo y para apreciar sus valiosas críticas, ¿ya? Y tomar en cuenta Gracias, lo que doctor. corresponde. Bien, entonces tenemos una última pregunta y ya con eso no lo molestamos más. A ver, el funcionario con poder alcalde ordena al comité le otorgue el contrato a determinado proveedor. ¿En qué escenario estamos, doctor? El funcionario con poder alcalde ordena al comité le otorgue el contrato a determinado proveedor. ¿En qué escenario estamos, doctor? Ahí el alcalde, que no tiene en principio legitimidad para participar en el contrato, si no la tuviera, ojo, porque hay casos en los que sí la tiene, sería cómplice y el comité sería el autor, ¿correcto? Una cosita más para continuar, para que vean todo lo amplio que es este delito. Cambiemos el ejemplo, doctor Neira. De hecho, hay un caso así en Piura, para un, para un delito de colusión en donde el traficante de influencias era el funcionario público que no era el competente, pero que él se había encargado, según la tesis de la Fiscalía, de arreglar con todos los que tenían la capacidad para direccionar el contrato. Y la defensa sostenía, en ese caso, que no podía haber colusión, primero porque la colusión solamente es posible entre el particular y el funcionario público, competente, ¿correcto? Y según los hechos imputados por la Fiscalía, en realidad quien hizo el pacto colusorio, más o menos, era el traficante de influencias que al final era un miembro de un gobierno regional, pero que él no tenía capacidad para intervenir en el contrato. ¿Correcto? O sea, ¿a qué quiero llegar con eso? La dinámica de la corrupción, doctores, es muy amplia. En el ejemplo o en el caso que acabo de poner, claramente puede haber un delito de colusión, porque una cosa es el tráfico de influencias, que será sancionado en su oportunidad, y otra cosa es el delito principal que se ha cometido, ¿no? Entonces, no siempre vamos a poder castigar a un no competente porque el principio de legalidad nos exige en delitos como el de colusión o el de negociación incompatible que solamente puede hacer el funcionario que tiene habilitación legal o reglamentaria o por directiva para intervenir en un contrato. Salvo, como hay casos, como el caso me parece de Oscorima, en donde hay una resolución del gobernador regional que termina de concretar el acto de favorecimiento. Pero si no hay ningún acto que favorezca la comisión del delito, no podemos hablar, y además no tienen competencia funcional, no podremos hablar de una autoría típica. Ahora, si a muchos de ustedes no están de acuerdo con eso, pues cambiemos el código, no hablemos del autor del funcionario público que interviene por razón de su cargo y simplemente hablemos del funcionario público. Pero yo a mis 36 años y todo lo que he estudiado hasta ahora de derecho penal,
En los códigos penales que particularmente yo creo que nos han influenciado, como es el Código Penal español, como es el Código Penal argentino y en parte un poco el Código Penal chileno, siempre existe esta delimitación típica, porque no cualquiera puede ser autor de estos delitos. Solamente podrá ser autor aquel que tiene la legitimación legal para poder intervenir. Los que no tienen podrán ser impunes su comportamiento. No, para eso existe la complicidad, para eso existe la instigación. Para eso existe, como el ejemplo que les ponía en Piura, que es un caso muy bonito que se va a discutir seguramente quizás en la Corte Suprema, el tráfico de influencias. Pero lo que quiero decir, doctor Neira, para cerrar, es que hay alternativas típicas. Siempre las hay. El código no es tan malo como se piensa. Evidentemente se puede perfeccionar, pero yo creo que hay que dar salidas, porque mi mensaje finalmente, doctor, no es impunidad. Nunca lo he buscado, no es mi forma además de trabajar las cosas en derecho. Lo que yo busco es respetemos el principio de legalidad, hagamos interpretaciones que ayuden a los operadores jurisdiccionales, pero siempre respetando el principio de legalidad, que es una garantía que tenemos todos los que formamos parte de esta hermosa tierra. Muchas gracias. Menos mal que usted es optimista, por lo menos respecto al delito de negociación incompatible en el Código Penal, porque con 400 artículos y 600 reformas deben haber pocos que piensen que el Código Penal cumple con los principales principios, ¿no? Y esperamos ojalá que en esta oportunidad puedan hacer algo mejor. Y hay un vacío, doctor, lo va a ver en el libro, que me parece raro que hasta ahora los congresistas no lo hayan visto, ¿no? Bueno, voy a hacer spoiler de mi mismo libro. ¿Cuál es el vacío? Que solamente la negociación incompatible está para contratos. ¿Qué pasa, doctor, si es que en un caso de un licenciamiento de la SUNEDU, el licenciamiento institucional no es un procedimiento de contratación? ¿Qué sucede si alguien, un funcionario de SUNEDU, se interesa para favorecer el licenciamiento de una universidad? ¿Hay negociación incompatible? Bueno, hay algunos. Yo estoy muy en contra de los que hacen interpretaciones amplias, que dicen que no, que la terminología de contrato y operación es amplia y que incluso otros aspectos no contractuales podrían verse. Yo digo, vean el Código Español, un congresista que tenga un poquito de ¿cómo se llama?, de rapidez mental, va a poder traer esa redacción y se van a dar cuenta. Los ejemplos como los que acabo de poner podrán ser típicos. Mientras tanto, casos como los que acabo de decir no van a ser típicos, porque para mal o para bien, solamente estos delitos recaen en operaciones contractuales del Estado. Claro, ya haremos pues que llegue la filmación de su conferencia a través de Facebook, YouTube, a los asesores del Congreso y no solamente reformen el delito de negociación incompatible, sino también mejoren el estándar de prueba para cada uno de los momentos del proceso y así puedan haber menos autos y sentencias erróneas, ¿no? A favor y en contra. Doctor, tenemos un par de preguntas, todavía tendría unos minutos que creo que son interesantes. Y justo tiene que ver con el último tema que usted ha introducido, tiene que ver con el momento, dice acá, ¿la negociación incompatible puede cometerse en cualquier etapa del contrato entre el Estado y un particular? Bueno, sí. Sí, eso. En cualquier, bueno, de hecho la Corte tiene una amplísima jurisprudencia que habla que incluso desde el requerimiento del servicio puede haber ya la concreción de un interés indebido, ¿no? En Argentina hay un autor, lo menciona en el libro, que es Sagro, que él sostiene de que no, que solamente puede haber negociación incompatible al momento de la firma del contrato o al momento de su ejecución. Yo lo que sostengo es que es una interpretación muy restringida, porque cuando uno revisa el Código Penal, en ningún momento hace esa delimitación, ¿no? Y creo que es posible, porque acá lo que importa, señores y señoras, es qué es lo que protege el delito, siempre respetando el objeto, obviamente, el objeto material del delito. ¿Qué es lo que protege? Que el funcionario público no se interese en asuntos privados cuando debe de primar siempre el interés público. Y esa forma de actuar indebida se puede concretar desde el día en el que un área usuaria solicita la contratación de un servicio pese a que no existe la necesidad quizás para contratar. Pero hay alguien detrás que crea la necesidad para poder contratar pues a su sobrino, a su hijo, al hijo de su conviviente, como era creo que el caso de la apelación 13 de 2019, ¿no? Ese es el problema.
Bien, doctor, muchas gracias. Ya usted nos hizo el favor de absolver todas las preguntas. El público estará seguramente contento y ya continuaremos. Más bien, reitero, la solicitud de las diapositivas y esa jurisprudencia que usted ha tocado tanto, especialmente lo de la sala penal de la permanente de la Suprema, para ponerla a disposición de todo nuestro público. Se lo voy a hacer llegar. Evidentemente tengo una carpeta bastante abundante para poder compartir el conocimiento. Siempre el conocimiento nos ayuda a todos. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Le vamos a A usted, alcanzar a su doctor correo Neira. electrónico el certificado de la Escuela de Formación de Auxiliares del Poder Judicial. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.